final d'aquest octubre, abans de la declaració d'independència. Recordem com explicava Carles Puigdemont el per què es feia enrere la convocatòria d'eleccions. Saben que he estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre i quan es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament. Podríem dir que ara hi haurà una guerra de versions, no exactamente de si les garanties existien o no existien. En aquest llibre de Catalunya Año Cero, l'Ernesto Ekaizer aporta un document interessant, que és el testimoni d'Andoni Ortúzar. Ernesto, el president del PNB. El president del PNB contradiu el que explica Mariano Rajoy en las seves memòries? Sí, yo creo que este es un punto importante porque la secuencia que relata Andoni Ortúzar, que estaba en contacto con Rajoy y con Puigdemont, Íñigo Urkullu estaba en contacto directo también con Puigdemont, pero no así con Rajoy, él lo explica muy bien. Es decir, él lo que dice es que Rajoy no podía hablar con Urkullu, y él era el intermediario, porque hablar con Urkullu era aceptar más formalmente la existencia de una mediación, y Rajoy no quería aceptar eso. Y entonces, ¿qué habla con Andoni Ortúzar? Y que le explica que él no puede dar garantías de que no se va a aplicar el 155, pero que le diga que no se va a aplicar el 155, que él no puede dar garantías porque si no queda a los pies de los caballos, su partido se hunde, lo dice literalmente. Es un testimonio muy importante. Y entonces dice que Puigdemont calcula mal, porque el hecho de que no le dé garantías no quiere decir que va a aplicar el 155. E insisto en una cosa, esto que dice Andoni Ortúzar y que yo reproduzco, también se corrobora con la posición de Albiol. El 23, Albiol sale el 23 de octubre del 2017 y dice, no, aunque se celebren elecciones, la cosa no va a variar y tal. Pero él inmediatamente cambia. Y el día 25 te dice a ti, y tú no lo recordabas, te dice a ti, perdón, lo quería encender, te dice a ti literalmente lo siguiente: si Puigdemont vuelve a la legalidad, pone punto final al proceso de ruptura y convoca elecciones, la aplicación del 155 no se llevará a cabo. Hombre, Albiol no es cualquiera, es el representante del PP aquí. Previamente ha dicho lo contrario, quiere decirse que él está en combinación, él habla con Madrid. Si por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos el testimonio de Andoni Ortúzar, donde dice claramente, diles que no se va a aplicar el 155, lo que está haciendo Rajoy ahora es vendiéndonos un tocomocho. Ya no le importa nada lo que... vendiendo las memorias. Exactamente. No, vendiendo las memorias y apoyando a su partido, mostrando que es inflexible. Vamos a ver, seamos prácticos. El 10 de octubre se declara la independencia. Se suspende automáticamente para negociar con el gobierno. Nunca más se vuelve a declarar. Se decide Puigdemont, suspendida la independencia, decide convocar elecciones. ¿De qué estamos hablando? Y todo el proceso penal está montado fundamentalmente sobre la declaración de la independencia. Lo dice Massa en varias declaraciones. Si cuando declaran la independencia, hasta le puedo detener. Es decir, que es evidente que la convocatoria a esas elecciones evidentemente hubiera, abierto una nueva fase. Ahora, yo hay una parte del libro que quiero sí comentar, y ayer no lo comentamos, y es que yo creo que una parte importante de los simpatizantes del independentismo tienen la oportunidad de ver el primer balance crítico que hace el propio presidente Puigdemont en la noche del 25 al 26. Porque no es ya la declaración de la independencia, que él en ese momento señala que no está preparado para asumirla, que no quiere ser una declaración de una república virtual, sino todos los análisis que él hace. Es decir, necesitamos 4 millones de personas. ¿Llegamos con más gente o menos gente a esa independencia que pensamos declarar? Llegamos, en mi opinión, con menos gente. Dice, no fabuléis. Hay una serie de cosas sobre las cuales hay que reflexionar, porque lo dice el dirigente máximo en ese momento, en el sentido que es el presidente de la Generalitat, y él dice, yo no quiero pasar 30 años en la cárcel. Oye, lo dice él, no quiero irme fuera. Yo quiero
quiero hacer una cosa para la cual no estamos preparados. Entonces yo creo que el independentismo tiene que reflexionar sobre esto, porque es la primera versión autocrítica en un momento clave. Y tenemos las versiones, porque es lo que yo llamo el último aldabonazo, cuando él ve que no le sigue Esquerra Republicana de Cataluña, y él dice, bueno, digo último aldabonazo porque él de alguna manera pues quiere despertar la versión de Esquerra, y él dice, bueno, yo dejo la presidencia y que el vicepresidente asuma la hoja de ruta, yo la dejo. Junqueras no dice nada, y no solo no dice nada, sino que además Marta Rovira, que está al otro extremo de la mesa, secretaria general, amenaza y le dice que sepas, presidente, que Esquerra se marcha, pero es la 1:15 de la mañana, ante una situación dramática. Yo te dejo. Y luego, lo peor de esta historia es que ver la secuencia completa, al día siguiente, cuando Puigdemont ya cambia de opinión, y y dice que yo cambio de opinión, y le llama, dice, hombre, Junqueras dice, bueno, pero un cambio de opinión, esto hace daño. Pero hombre, estamos jugándonos el futuro, ¿cómo que hace daño o no hace daño? Ya dice que no. Y entonces Marta Rovira dice, no, es que ya se están yendo los diputados a sus pueblos, hay que hacerles venir. En otros, ¿qué querían? Que convocara las elecciones Puigdemont, ganarlas ellos con las 155 monedas de plata. Ernesto Ekaizer i Nicolás García Rivas, gràcies per venir als matins. En aquest llibre hi ha política, hi ha tribunals, hi ha el procés, hi ha el judici.